Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Chimo Gameplays y hoy en este video les voy a enseñarles a cómo configurar las gráficas para Xbox, o sea, las gráficas de Phantasy Star Online 2 en Genesis. Así que en este video voy a mostrarles a cómo configurar las gráficas para que se vea bien, o sea, bien en 60 FPS o si quieres ponerlo a 30 FPS. Así que lo que vamos a hacer es presionar A, o sea, para comenzar. Yo estoy usando un teclado, así que puse Enter. Vamos a darle la opción que dice Start Game, o sea, para comenzar el juego. O sea, vamos a darle ahí. Vamos a darle que sí. Y vamos a elegir la nave donde estamos. En mi caso, el mío está en la nave 4, Ansur. Una vez entrado aquí, vamos a darle a Support Menu, o sea, soporte de menú. Vamos a darle acá. Y vamos a ver donde dice opciones. Luego de eso, aquí te pone por empiezas, así que aquí donde dice controls, los controles. Vamos a en la parte del último que dice gráficas. Vamos a darle acá. Y aquí vamos a darle clic donde dice Simple Graphic Settings, que significa gráficos simples de configuración de gráficos simples. Así que le vamos a darle en Change. Y aquí aparecerá por unas opciones que podemos elegir. En mi caso de Xbox One normal, Xbox One S y Xbox One S, bueno, Xbox One, perdón, es que me equivoqué. Xbox One normal, la FAT, la Xbox One S y la Xbox One X. Yo recomendaría que pongan el priorizar frame rate, este de aquí, que es aquí esta opción. Le damos a Change y ahí se aplica. O sea, ahorita ya está aplicada. Ahora, van a preguntar ustedes, ¿por qué cuando entra el juego van a ver que va a verse feo el juego? Bueno, técnicamente yo les recomiendo esto, o sea, donde vamos abajo, o sea, ya voy para abajo yo. Vamos a darle aquí donde dice Cloud Quality, o sea, la calidad de las nubes. Vamos a aumentarle todo al máximo, o sea, hasta el 3. Es lo que yo recomiendo para consolas que son de Xbox One, Xbox One S y X. También les recomiendo yo que donde dice Max Detailed Model Display, o sea, el detallado del modelo, el máximo detallado del modelo, pongan al máximo, es importante que yo les recomiendo yo. También les recomiendo yo que en el 3D Rendering Resolution, la resolución de 3D de render, les recomiendo que lo pongan en High, donde dice Standard, ahí lo seleccionan. Y si no quieren tener todo esto, si no quieren que se vea así, pues la ponen en medio o high. Yo les recomendaría que pongan en high. Ahora, en maximum frame rate, los fotogramas por segundo. Yo tengo a 60, o sea, ahorita por defecto se pone a 30. Pero yo les digo que pongan a 60 FPS para ustedes. La filtración de textura yo recomiendo que lo dejen en lineal, así lo dejen por defecto como les pusieron la opción esa que ustedes pusieron. Y aquí en la resolución de texturas, ya que dice middle, en medio, vamos a cambiarla a high, o sea, en alto. En distancia de dibujo de terreno, yo recomiendo que lo pongan al máximo, hasta el 3, máximo lo dejan ahí. Para la serie S, ahorita no tengo la serie S, pero para personas que tengan series S, yo recomiendo que lo pongan en Change, le pongan en balanceada. ¿Para qué balanceada? Pues para eso, la balanceada son para las consolas que son de, como digo yo, las series S solamente. Y la priorizar gráficas es para tenerlo todas las gráficas altas, o sea, aquí están todas las gráficas altas, pero esta opción solamente es para las series X. O sea, ¿a qué me refiero a la Series X? Pues la consola de Series X tiene una función de que puede tener las texturas demasiado altas. Aquí pueden ver, donde ven aquí en puntero, aquí se ve cómo se cambió todo esto, todas las texturas altas. Pero cuando se están en una Xbox One normal, es una Xbox One S o X, yo les recomiendo que lo bajen los gráficos, porque a mí me pasó eso, que no se ve los 60 FPS. Así que pongan en priorizar frame rate y lo cambian y ahí se desactiva todas estas opciones. Si se les quitó lo de
La calidad de las nubes, pónganlo como estaba, como ustedes les gustan. O sea, es a gusto como tienen ustedes. Yo no tengo así todo esto porque esto es lo que me gusta tenerlos. O sea, así es como tomo las capturas de las capturas de pantalla de mis personajes. Bueno, con el personaje de Ako Nikishima. Bueno, Miyok, in-game. Y ahí lo tienen. Ya estaría, y así ya se puede verse muy bien el juego completamente correcto. El juego por correcto. Así que eso es todo por el video tutorial. Bueno, aquí ven que aquí se ven los cambios aquí de lo estoy apuntando con el puntero aquí. Acá pueden ver que se cambió todo esto por tener la priorización de framerate. Y bueno, espero que les haya gustado esta explicación de las gráficas, porque hay muchas personas que van a preguntar sobre eso de las gráficas y todo ese rollo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, den like, suscríbete y comparte con tus amigos. O si hay personas que les gusta tanto Phantasy Star Online, comparte ese video, o sea, nada más, compártela para ver si es que opinan de las texturas, o sea, el cambio de las texturas, para ver qué dice, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado, ya saben, like, suscríbete y comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Y no se olviden que estoy en Twitch, ya me cambié en plataforma de streaming, que es el Twitch. Si quieres seguirme en Twitch, ahí les dejo el link en la descripción del video. Pero bueno, muchas gracias por el video. Mi nombre es Chibu, me despido y hasta la próxima. Bye bye.